Buenos días, mi nombre es Isela Cortés y el nombre de mi compañera es Daniela Escalona. A continuación les daremos una breve explicación acerca del teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes? El teorema de Bayes es un principio fundamental en la teoría de la probabilidad y la estadística que se utiliza para actualizar creencias o estimaciones sobre un evento o una hipótesis a medida que se recopilan numerosos datos o evidencias. En su totalidad es una herramienta esencial en una amplia gama la cual nos ayuda a obtener la teoría de la información y la toma de decisiones. Para calcular el teorema de Bayes en Excel sin tanto utilizar hoja y lápiz, pues da una pequeña forma más sencilla ocupando el teorema de Bayes. En este caso calcularemos la probabilidad de condicional y a continuación tenemos un breve ejemplo. La probabilidad total de teorema de Bayes, en este caso nos dice el ejemplo, van a cambiar a tu jefe y se barajan diversos candidatos. En este caso, como probabilidad tenemos a Carlos con una probabilidad de 60%, Juan con una probabilidad de 30%, Luis con una probabilidad del 10%. Si sale Carlos, en este caso serían las condiciones. Si sale Carlos, la probabilidad de que se suba el sueldo es el 5%. Si sale Juan, es el 20%. Y si sale Luis, la probabilidad de que suba el sueldo es el 60%. En función de quién sea el próximo jefe, la probabilidad de que te suban el sueldo es la siguiente. A continuación, mi compañera les explicará el teorema. Para calcular el teorema de Bayes, precisamente la probabilidad de que precisamente el jefe a quien le elijan sea en este caso Juan. Posterior a eso vamos a elaborar una serie de tablas para la organización de datos. Tenemos las tablas de frecuencia, en este caso tenemos el apartado de datos que son los nombres, en este caso es Carlos, Juan y Luis. Tenemos la probabilidad básica, tenemos las condiciones y la probabilidad total. Y los totales, que es el porcentaje de la probabilidad básica y la probabilidad total. Bien, la probabilidad básica de Carlos nos muestra que es un 60%. En este caso queda como 0.6%. En el caso de Juan, nos muestra que es un total de 30%. En este caso queda como 0.3%. Y finalmente tenemos a Luis con un 10%. En este caso sería 0.1%. Posterior a eso tenemos las condiciones de que le suban el sueldo. Carlos tiene un 5%. Recuerden que si tenemos menor a 10% se les agrega un 0, en este caso sería 0.5%. Posterior a eso tenemos un 20%, 0.2 y un 60%, 0.6. Para calcular la probabilidad total vamos a aplicar la siguiente fórmula, que sería igual a la probabilidad básica por las condiciones. Damos Enter y sale que es de 0.03. Posterior a eso vamos a arrastrar para que nos dé los siguientes datos. Para calcular los totales, en este caso el porcentaje de la probabilidad básica y probabilidad total, vamos a seleccionar las celdas hasta la parte de totales y vamos a utilizar la forma de suma. En este caso es sumatoria y nos da un total de un 1 que equivale al 100%. Está de manera correcta, lo mismo se hace por parte de la probabilidad total. Ocupamos la fórmula sumatoria y nos da un 0.15%. Posterior a eso tenemos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo vamos a automatizar de manera seria para la probabilidad de que sea un 15% de que le suban el sueldo y qué probabilidad tengo si la persona elegida en este caso es Juan. Bien, nuestro caso favorable quedaría de la siguiente manera. En este caso, en el apartado de color verde, vamos a agregar la siguiente fórmula que sería igual a la probabilidad total de Carlos. Damos Enter y nos dice que es 0.03. Posterior a eso, vamos a ocupar la fórmula que sería igual a la probabilidad total, que es de 0.15%. Damos Enter y pues se pasa directamente. Finalmente, para calcular el teorema de Bayes, vamos a ocupar una fórmula de división y queda de la siguiente manera. Sería igual al 0.03, que en este caso es la probabilidad total de Carlos, sobre el 15% y nos da un resultado del 20%. Posterior a eso, si queremos cambiarlo, en este caso sería Juan, pulsamos otra vez nuevamente la celda, borramos y queda nuestro signo de igual, seleccionamos la celda de Juan, en este caso la probabilidad total, y nos lo cambia a un 40%.
Bueno, esperemos que esto haya sido de su entendimiento. Gracias.